Hola a todos y todas y bienvenidos a nuestro canal, Miradas a lo Divino. ¿Alguna vez te has preguntado si hay algo tan grave que ni siquiera Dios pueda perdonar? En un mundo lleno de errores y arrepentimientos, ¿existe realmente un pecado imperdonable? Existe un límite que ningún ser humano debe traspasar. Un pecado tan profundo que desafía la misericordia divina. Un camino sin retorno que separa definitivamente al alma de Dios. Hoy, amigos míos, nos sumergiremos en una de las preguntas más profundas y controvertidas de la fe cristiana. Vamos a explorar juntos un tema profundo y a menudo malentendido, el único pecado que Dios no perdona. Un viaje que sacudirá tu comprensión espiritual y te llevará a los límites de la gracia divina. La respuesta podría sorprenderte y, lo que es más importante, podría cambiar tu vida para siempre. Acompáñanos en este viaje a través de las Escrituras que desafiará tu comprensión del perdón divino y te dejará con una nueva perspectiva sobre el amor inconmensurable de Dios. La Biblia nos enseña mucho sobre el perdón de Dios. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, vemos ejemplos de la infinita misericordia y gracia de Dios. Pero, ¿hay un pecado que Dios no perdona? Vamos a descubrirlo juntos. Comencemos. Para entender el concepto de un pecado imperdonable, primero debemos comprender qué es el pecado. Según la Biblia, el pecado es cualquier acción, pensamiento o actitud que nos aleja de la voluntad de Dios. En su esencia, el pecado es cualquier acción, pensamiento o actitud que va en contra de la voluntad de Dios. El libro 1 de Juan 3:4 nos dice, todo el que comete pecado infringe la ley. De hecho, el pecado es infracción de la ley. El pecado nos separa de Dios, pero Él, en su infinita misericordia, siempre nos invita al arrepentimiento y perdón. Como nos recuerda Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Este versículo nos muestra que el pecado es una condición universal de la humanidad. Existen diferentes tipos de pecados. A. El pecado de los ángeles. B. El pecado original. C. Nuestros pecados personales. Y D. El pecado contra el Espíritu Santo. El pecado de los ángeles caídos es un pecado de máxima gravedad, por el hecho de que un ángel, en su naturaleza y en su capacidad de conocimiento de forma intuitiva. Además, un ángel no tiene la capacidad de arrepentimiento, como tenemos nosotros, por su ser y su naturaleza es simple, y cuando elige una cosa, su elección es total. Nosotros, por nuestra estructura corpórea, elegimos, pero al mismo tiempo no estamos seguros de lo que hemos hecho, y tenemos un grado de duda. Es verdad que, en el momento de la muerte, la elección del hombre queda fijada, al presentarnos delante de Dios, pero los ángeles, por ser espíritus sencillos, su elección es total, o es diabólica o es de una bondad absoluta ante Dios. El pecado original es más grave que nuestros pecados personales, porque Adán y Eva no tenían la tendencia al mal que nosotros tenemos, por tanto, su elección del mal tiene mayor gravedad. El pecado contra el Espíritu Santo tiene gravedad aún mayor. El Espíritu Santo es aquel que tiene como misión aplicarnos a nosotros esa redención que Jesucristo había realizado en la cruz al morir por nosotros. En este sentido, se parece al pecado de los ángeles caídos, porque precisamente este pecado es una especie de soberbia pura del rechazo de la salvación, del rechazo de la gracia. Es la soberbia de no querer ser salvado. Pero aquí está la buena noticia, Dios, en su infinita misericordia, ha provisto un camino para el perdón. Un Juan 1:9 nos asegura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Este versículo nos muestra que Dios está dispuesto a perdonar cualquier pecado si nos arrepentimos sinceramente. El perdón de Dios es un tema central en las Escrituras. Veamos algunos ejemplos poderosos. 1. El rey David, después de cometer adulterio y asesinato, fue perdonado cuando se arrepintió sinceramente. 2 Samuel 12:13. 2. Pedro, quien negó a Jesús 3 veces, fue restaurado y se convirtió en un líder de la iglesia primitiva. Juan 21:15-17. 3. Pablo, anteriormente un perseguidor de cristianos, se transformó en uno de los apóstoles más influyentes. Hechos 9:1-19.
Miqueas 7, 18, 19 nos recuerda la naturaleza perdonadora de Dios, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ahora, llegamos al corazón de nuestro tema. ¿Existe realmente un pecado que Dios no perdone? La respuesta es sí, pero no es lo que muchos piensan. Jesús mismo habló de esto en Mateo 12, 31-32, Jesús menciona un pecado que no será perdonado, por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Y a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. La blasfemia contra el Espíritu Santo es un tema que ha generado mucha discusión y preocupación entre los creyentes. Pero, ¿qué significa realmente blasfemar contra el Espíritu Santo? Para entenderlo, debemos profundizar en el contexto de este pasaje, examinando lo que Jesús habló sobre estas palabras. Los fariseos habían acusado a Jesús de realizar milagros por el poder de Satanás, a pesar de que sabían en sus corazones que era obra del Espíritu Santo. Marcos 3:28-30 arroja más luz sobre esto. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es un desliz accidental o un momento de debilidad. Es un rechazo deliberado y continuo de la obra del Espíritu Santo, una negativa persistente a reconocer la verdad a pesar de conocerla. Es importante entender que este pecado no es un acto aislado o por un momento sentir duda. Es una actitud continua de rechazo y oposición a la obra del Espíritu Santo. Es rechazar la gracia y el perdón de Dios de manera deliberada y persistente. Este pecado es imperdonable no porque Dios no quiera perdonar, sino porque la persona que lo comete ha endurecido su corazón hasta el punto de no buscar el perdón. Han cerrado la puerta al arrepentimiento. Hebreos 6:4-6 nos da otra perspectiva, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Este pasaje habla de aquellos que han experimentado plenamente la verdad de Dios y aún así la rechazan completamente. No es una cuestión de perder la salvación, sino de rechazar deliberadamente la única fuente de salvación. En nuestros tiempos actuales, tenemos que estar alertas, porque existen ciertos signos que nos dan a entender que se está contagiando de una filosofía de dureza de corazón y una forma de ver que no está tan distante del pecado contra el Espíritu Santo, ya que el pecado de nuestro siglo es precisamente la pérdida del sentido del pecado y esta pérdida del sentido del pecado va acompañada de la pérdida del sentido de Dios. Es mejor que alguien, que sea pecador, pero por lo menos tenga conciencia de ello. Lo peor que nos puede suceder es perder esta conciencia. Entramos en un terreno muy peligroso, donde podríamos llegar a ese pecado contra el Espíritu Santo. Muchos se han preguntado, ¿he cometido este pecado sin darme cuenta? Ahora, aquí está la buena noticia, si estás preocupado por haber cometido este pecado, permítanme aliviar sus temores. Eso mismo es evidencia de que no lo has hecho. El hecho de que te preocupes muestra que tu corazón aún está sensible a la obra del Espíritu Santo. Busca a Dios con sinceridad, arrepiéntete de tus pecados y confía en su misericordia y gracia. Recuerda, 1 Juan 1:9 nos promete, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. No hay pecado demasiado grande para el perdón de Dios, excepto aquel que rechaza ese mismo perdón. No te endurezcas de corazón, ante el remordimiento de conciencia, deja que Él te ilumine, sé dócil a su acción. Entonces, ¿cómo debemos vivir a la luz de esta verdad? Con gratitud a Dios. Apreciemos la inmensidad del perdón de Dios.
La gratitud es una cualidad transformadora que nos permite ver la bondad de Dios incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Es un sentimiento de aprecio y agradecimiento por las bendiciones o los beneficios que hemos recibido. En un mundo lleno de desafíos y descontento, cultivar una actitud de agradecimiento no solo fortalece nuestra fe, sino que también seremos más felices y más fuertes espiritualmente. Con humildad. Reconozcamos nuestra necesidad continua de su gracia. Vivir con humildad hacia Dios significa reconocer que Dios es el Todopoderoso y que nosotros dependemos de su gracia. La humildad es una virtud que ayuda a las personas a vivir en paz con Dios y con los demás. Vivimos con humildad hacia Dios cuando reconocemos nuestras debilidades y dependemos de Dios. Cuando agradecemos por su gracia. Cuando vivimos en obediencia hacia Dios. Cuando actuamos con justicia y misericordia. Cuando no juzgamos a los demás. Cuando le damos el beneficio de la duda a los demás. Con compasión. Extendamos a otros el perdón que hemos recibido. Esto implica entender su misericordia y tratar a los demás con el mismo amor que Dios. La compasión es un sentimiento noble que se puede expresar a través de la empatía y la acción. Cuando somos compasivos tenemos la capacidad de reconocer y aliviar el sufrimiento de otros. Además, es un sentimiento que se basa en el amor y la intención de ayudar, así como empatizar con otras personas, es decir, sentir y comprender su sufrimiento. Con vigilancia. Mantengamos nuestros corazones sensibles a la voz del Espíritu Santo. Luchar contra la pereza y la negligencia a fin de conseguir aquello que se persigue. Para el creyente, velar es permanecer a la escucha de la palabra de Dios. Como nos recuerda Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hoy, hemos explorado juntos una de las verdades más profundas de las Escrituras. El único pecado que no puede ser perdonado es aquel que rechaza persistentemente el perdón mismo. Pero recuerden, mientras haya vida, hay esperanza. Mientras nuestros corazones estén abiertos al Espíritu Santo, siempre habrá oportunidad para el arrepentimiento y el perdón. Concluyo con las palabras de Juan 3:16, quizás el versículo más conocido de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el corazón del Evangelio. No importa lo que hayas hecho, no importa cuán lejos te sientas de Dios, su amor y perdón están disponibles para ti hoy. Si este mensaje te ha tocado el corazón, te invito a que tomes un momento para reflexionar. Quizás necesites pedir perdón a Dios por algo en tu vida. O tal vez conozcas a alguien que necesita escuchar este mensaje de esperanza. Si has encontrado valor en este video, por favor, ayúdanos a difundir este mensaje de esperanza. Suscríbete a nuestro canal, dale like a este video y compártelo con alguien que creas que podría beneficiarse de escucharlo. No te pierdas nuestro próximo video ya que será una continuación perfecta de nuestro tema de hoy, ayudándote a vivir en la gracia y el perdón de Dios. Gracias por acompañarnos hoy. Recuerda, el amor de Dios es más grande que cualquier pecado. Vive en su gracia y comparte su amor con otros. Hasta la próxima y que Dios te bendiga abundantemente.